Bueno, buenas tardes. Agradecer primeramente por la invitación, hermosa región. Agradecer al grupo organizador, los consejos regionales, tanto de aquí de Amazonas, y la decana del Consejo Regional de Arequipa, de Luisa, y a la decana del Consejo Regional de la decana. ¿No? Muchas gracias por la invitación. Hoy día vamos a presentar un tema muy bonito, también muy bonito, dentro de esta área, esta posibilidad de muchos años de trabajo. Y les voy a presentar un tema muy importante que en realidad lo manejamos, al menos nosotros en el Ministerio Hospitalaria, maneja mucho lo que es la parte ginecobstetra, paciente de, sobre todo, patologías. Dentro de las regiones debemos de conocer toda esta parte de las complicaciones, tanto de las antes como post, en la etapa de porperio, debemos conocer las complicaciones, sobre todo ahí para poder actuar a tiempo caso, de acuerdo al nivel de atención donde nos encontremos. ¿No? Entonces, según el nivel de atención, vamos a hacer una atención adecuada y oportuna. Sobre todo, si es una paciente gestante, no tenemos que ver tanto, no solamente la vida de la madre, sino de los residentes. Sí, a la dispositiva. Entonces, es por ello que aquí, como ya este curso descentralizado que estamos en regiones, pues muchas de las colegas trabajan en las periferias, y muchas veces las periferias, pues no hay un equipo completo, equipo de salud, ¿no? Muchas veces estamos actuando nosotras solas, ¿no? Como enfermeras. Para ello, debemos conocer todas estas actividades, todas estas funciones en relación con la gestante. Sabemos que la gestante, el psicológico nos maneja mucho la obstetra, pero también debemos conocer nosotros de atención no nos encontremos. Y de ahí, bueno, comencemos entonces con esta jornada interna y en el adulto. Entonces, lo que yo voy a conversar más, sobre todo dar a conocer, es sobre lo que es el embarazo patológico. Entonces, por favor. Dentro de los cuidados de enfermería en el embarazo patológico, nosotros cuando vemos un gestante sí, pues proceso de gestación fisiológico, que debería de ser normal, ¿no? Debería ser normal, que va a cumplir ciertas modificaciones, porque va a haber acciones de hormonas, en todo nuestro sistema. Pero ¿qué pasa? Pasa que muchas de las mujeres pues, no están debidamente preparadas para la gestación, o se presentan complicaciones a la gestación en diferentes periodos. Entonces vamos a ver algunas patologías que involucran a la gestación. Entonces tenemos varios factores de riesgo dentro del embarazo. Como le digo, el proceso de embarazo está normal, debería llevar adecuadamente todo el proceso fisiológico. Pero ¿qué pasa? Existen factores de riesgo que funcionan a que la mujer puede llevar un embarazo saludable, ¿no? Entonces, en ello, pues tenemos estados psicológicos baja, ¿no? De inicio por la depresión, una mujer fría, antecedentes de patología, son las famosas diabetes mellitus, pacientes con hipertensión, cáncer, obesidad, antecedentes con pacientes que consumen el alcohol y drogas. También son factores de riesgo que condicionan a pacientes que tengan embarazos múltiples y pacientes con una anemia crónica. No son algunos factores de riesgo que conllevan a llevar patologías. En primer lugar, hemos denominado aquí nosotros la hiperemesis gravídica. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Nosotros sabemos que en el proceso de gestación, en el primer trimestre, generalmente se manifiesta con lo que es las náuseas y los vómitos, ¿no? Es un proceso fisiológico que conlleva a elevar la población a una se conlleva una patología porque estas náuseas y vómitos ya son incontrolables, sobre todo con condiciones del sistema fisiológico, ¿no? Entonces, esta patología, ¿no?, va a llevar a que haya un desequilibrio hidroelectrónico, ¿no? Hay un trastorno, ¿no?, y su desequilibrio muchas veces se deshidrata, ¿no? No tolera lo que es nada, tiene imbalances funcionales en sus órganos.
Es por ello, ¿no? Que los factores que, las causas, factores que pueden influir a estas especies, se dicen que hay factores a niveles altos de la conductividad colérica, ¿no? De las hormonas primordiales de este periodo de gestación. Hay un aumento de lo que es el nivel de estrógenos, también hay cambios gastrointestinales y también influyen mucho los cambios psicológicos, ¿no? Procesos o factores psicológicos, no solamente de la familia, sino muchas veces de la pareja, en la pareja sobre todo, ¿no? Como el estrés, la ansiedad o quizás muchos de los factores causales en la biología nos dicen que es el hipertiroidismo, ¿no? Transitorio durante el embarazo, que puede ir acompañada generalmente de una disfunción hepática, de elevación de grasa, hay deficiencias, hay un trastorno también en lo que es los carbohidratos. Factores psicológicos también, les decía, problemas familiares, con la pareja, con parejas disfuncionales, ¿no? Estilos de vida, etcétera, y condicionan que no lleve un buen embarazo. La fisiopatología de esta, de esta enfermedad, de hiperemesis, generalmente lo que ocasiona es una deshidratación. Hay vómitos en exceso, ¿no? Lo que va a llevar a una hipovolemia. Y la hipovolemia se va a manifestar generalmente por alteración de las funciones vitales, que va a haber una taquicardia, la presión arterial va a disminuir, el volumen urinario también va a disminuir, va a haber aumento de la creatinina, hay una hipoconcentración, que también se concentra, son las tendencias, y va a haber una disminución de volumen placentario. La paciente, por ende, va a bajar de peso, va a haber una disminución de electrolitos, hiponatremia, hipopotasemia, hipocloridemia y una canocetemia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como enfermera cuando se presenta esta patología? Muchas veces la paciente llega a emergencia, ¿no? Se diagnostica con estos exámenes de laboratorio de concentración, alteraciones de la base electrolítica y se hospitaliza para la internación. La paciente generalmente entra a emergencia, hospitalización, se coloca en DPO, la paciente ingiere alimentos en ese momento porque lo que produce es si vómito se va a hacer después de ello, si ingiere alimentos. Entonces lo que se tiene que hacer es hidratar, ¿no? Con un buen calibre, de buen calibre, y se la notifican, son destroza para a la paciente porque son varios días que han ingerido alimentos, ¿no? Son varios días que han ingerido alimentos, se encuentra deshidratada, todos esos factores. ¿Qué más hacemos? Controlar las funciones vitales, monitorizamos lo que es ingresos y egresos, uso balance, pesar al paciente, no solamente la parte fisiológica tenemos que abordar la parte emocional y psicosocial, ¿no? Muchas veces, como decía, si es un factor causal, generalmente se ha visto que los factores causales son emocionales, como les decía, problemas familiares, parejas emocionales, etcétera. Entonces tenemos que dar el apoyo oportuno. Wow. Si muchas veces nosotras notamos que tenemos mucho trabajo en el servicio, no podemos dar una atención oportuna o parte psicológica, la debemos todas, pero si queremos profundizar, debemos coordinar con el psicólogo del centro hospitalario donde estamos trabajando. ¿Qué más? Tenemos que mantener una atmósfera no crítica, la que el paciente y la familia pueden expresar sus preocupaciones sobre algunos de sus temores, ¿no? Los diagnósticos de enfermería, ¿no? Algunos diagnósticos de enfermería que podemos tener, nosotros siempre digo, solamente en el área de trabajo, trabajemos mecánicamente, ¿no? Si nosotros conocemos la patología, creo que vamos a saber cuáles son las manifestaciones que va a presentar la paciente, de ello, plantear nuestras actividades. Pero siempre planteamos nuestras actividades con el uso o manejo adecuado del personal, ¿no? Saber los diagnósticos de enfermería.
Por ejemplo, debe ser debido al déficit de volumen de líquidos y también puede ser un riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con vómitos digestivos, con falta de ingesta de líquidos, nutrición desequilibrada, inferior a las necesidades corporales, también puede ser relacionado con estados fóbicos, con falla en ingesta nutricional. La ansiedad, hemos visto que hay un factor emocional relacionado con hiperimesis, que incluye la salud. Déficit de conocimientos relacionados con la falta de información sobre el tratamiento de hiperimesis, porque muchas veces las pacientes se quedan días hospitalizadas para mantener su sistema hídrico, ¿no? Mantenemos el sistema hídrico, pero la parte emocional también tenemos que ver, ¿no? Intolerancia a la actividad relacionada con la alergia también podría ser un diagnóstico. Otra patología que se lleva y se trata y se observa dentro de la hospitalaria, tenemos mucho lo que es la ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas, el famoso RPM, ¿no? Esto va a ocurrir generalmente con una ruptura espontánea de la membrana poliamniótica después de las 20 semanas de gestación, ¿no? Incluso antes que inicien las contracciones uterinas durante. Esto va a ocasionar que estén en comunicación tanto el saco amniolítico con el canal cervical. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? ¿No? Generalmente puede ocasionar múltiples complicaciones, sobre todo para el feto. ¿Qué factores predisponentes tenemos para que se produzca esta patología? Pacientes con multiparidad, pacientes que tengan más de 4, 5, 6 hijos, pacientes que tienen 7 hijos, pacientes con edad avanzada, las metrorragias, malformaciones uterinas, hay presentaciones viciosas tanto del útero, endometritis anteriores, infecciones anteriores, pacientes con malos hábitos en lo que es el tabaco, el alcohol, predisposición encefalopética, deficiencia de vitamina o de sales como el hierro, el zinc, el sodio. Los factores causales de la etiología se refiere a que hay una ruptura prematura de membranas cuando hay factores traumáticos, ¿no? Ya sean accidentes, caídas, la paciente está resbalosa, otro paciente de tránsito. Hay también factores maternos, traumáticos maternos, maternos. Tenemos factores infecciosos, muchas de ellas procesos infecciosos como una infección urinaria, que no puede ocasionar. Tenemos un aumento de la presión intrauterina, quizás en niños macrosómicos, gemelares, trillizos, deficiencia de vitaminas, como les decía, por falta de hierro, sí, también es un factor causal. En lo que es el riesgo materno, ¿qué ocasiona esto? Está vinculado con el periodo de latencia. En la parte del riesgo materno, generalmente la madre puede ocasionar con lo que es fiebre y proceso infeccioso. En la parte del riesgo fetal, realmente puede haber una inmadurez, o sea, con la ruptura de membranas y se inicia el trabajo de parto muchas veces de ellos, y se con inmadurez o un periodo gestacional prematuro, infecciones en el recién nacido y accidentes del parto. La morbilidad neonatal pues, ocasiona lo que es el síndrome de distrés respiratorio, la sepsis, incluso puede ocasionar la muerte. El manejo, prácticamente en esto, tenemos que ver si la paciente realmente tiene la membrana corta. ¿No? Si tiene la membrana corta, ¿cómo identificamos esto? Muchas veces pues, los pacientes no saben, porque dicen, no, es una secreción vaginal, incluso cuando vamos incluso a hacer visitas domiciliarias, cuando estamos en las postas, en los de salud enfermera, va a hacer un seguimiento a la gestante. Tenemos que educar a la paciente sobre presiones de carga. ¿Cómo yo educo si la paciente está eliminando un líquido o está perdiendo líquido? ¿Cómo yo le enseño? ¿No? Es un líquido que no es como un tipo de secreción vaginal, la secreción vaginal es más densa, muchas veces hay mal olor. Lo que es el líquido amniótico, pero de ciertas características. Tiene un olor algo parecido como si fuera la lejía. La lejía, ustedes todos han oído la lejía, entonces es algo parecido como la lejía. A veces es incoloro, ¿no? Tiene color, ¿no? A veces es difícil de detectar. Pero decimos a la paciente que si ve que tiene un tipo de secreciones, o ella siente que se lesiona o no sabe qué es, le hacemos colocar una toalla higiénica. Metemos una toalla higiénica y verificamos nuevamente nosotros si es líquido o secreción, ¿no? Para poder diagnosticar.
Si tienen algún tipo de infecciones, también condiciona el RPM, ¿no? ¿Cuál es la condición fetal? ¿No? Como les decía, ahora vamos a ver en la segunda semana de gestación cómo podemos actuar. Si existe trabajo de parto, también vamos a ver ahora. El siguiente. Entonces, aquí tenemos lo que es para poder manejar nosotros en una paciente con RPM de acuerdo a las semanas gestacionales. Entonces, las pautas para el manejo de rotura de membranas previas al trabajo de parto son las recomendaciones de la clínica de obstetricia de Lima. Si tenemos pacientes con mayor de 37 semanas, el tratamiento prácticamente debe ser el cultivo de la sección y manejar la profiláctica con un antibiótico. Profiláctica es el estreptococcus de tipo B, ¿no? Usar antibióticos, ¿no? Y iniciar lo que es el paro, ¿no? Cuando es mayor de 37 semanas. Cuando es de 34 semanas a 36 promedio, ya debemos de tener una conducta expectante aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se va a inducir al parto? ¿Se puede inducir al parto? Podemos inducir al parto, pero dense cuenta que es un producto bebé de 34 36 semanas, es inmaduro, ¿no? Si nosotros condicionamos que la ruptura prematura de membranas es un riesgo para la madre y para el feto, ¿no? Y está en este periodo latente, entonces nosotros podemos asegurar de que se produzca el parto previa preparación a la paciente, ¿no? Usar antibióticos, ¿no? Para la infección pneumónica y preparar para la evacuación pulmonar del recién nacido, ¿no? Con el corticosteroide, ¿no? Que se administra previamente a la gestante. ¿Qué pasa con una gestante de 24 a 33 semanas? ¿No? Cuando ya es muy prematuro, ¿no? El producto. Entonces hay una conducta expectante, se usa en todos los corticosteroides, se sigue usando antibióticos para la latencia, y se está identificado la detección sistemática, el hisopado para el cultivo, la profilaxis para el estreptococo, igual, antibióticos para la infección intraamniótica y el parto, ¿no? Si es menos de 32 semanas de gestación, el sulfato de magnesio, a menos que esté contraindicado, ¿no? Para evitar la infección fetal. Cuando es menos de 23, 24 semanas, tenemos que asesorar al paciente considerando la consulta con los neonatólogos, expertos en medicina fetal, manejo expectante o inducción al trabajo de parto, ¿no? Se considera el uso de antibióticos de igual manera. El antibiótico va sí o sí apenas se inicia lo que es la ruptura prematura de membranas, ¿no? En todo este periodo, en estas situaciones pacientes, ¿no? La profilaxis del estreptococo, del estreptococo, perdón, y los corticosteroides. Como atención de enfermería, en lo que es diagnósticos, pues tenemos que manejar mucho lo que es el riesgo de alteración de la diada materna. Hemos mencionado que en esta patología el riesgo es tanto para la madre como para el feto, ¿no? Entonces tenemos que ver la parte de la diada, ¿no? Decía, esa administración de psicoterapia, según indicación, según las reacciones también del paciente, porque hay todo un protocolo de administración de antibióticos para pacientes con RPM, pero también tenemos que ver lo que sí hay reacciones anafilácticas, ¿no? Y para el feto, la maduración pulmonar, ¿no? También hay todo un protocolo que es de la administración de corticosteroides desde el embarazo, ¿no? El feto que se encuentra en el embarazo, para ayudar a la maduración pulmonar y que pueda salir con mayor ventaja o respuesta al. El riesgo de infección relacionado con ruptura prematura de membrana amniótica. También tenemos el deterioro de la movilidad física relacionado con la infección, las restricciones de movimientos. Es decir, la paciente cuando llega a hospitalización va a llegar a un reposo absoluto. Entonces no tiene que levantarse, lo que es para nada, preferencia nada. Entonces todo el ejercicio se asiste en la cama, ¿sí? Porque acuérdense que la pérdida de líquido, y esto puede generarse un aumento en el transcurso de la vida, es que no se controla con antibióticos de referencia, ¿no? Entonces ayudamos con los antibióticos, el reposo absoluto y ya la maduración pulmonar, ¿no? ¿Qué más pasa aquí con la parte de la mamá? Hay un desconfort, imagínense, 4 horas en cama, y hacer todas las actividades en cama, es también hay mucho desconfort, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ambientar, de educar, de evitar la emocional, y muchas veces también muy lábiles, son gestantes, ellos son muy lábiles emocionales, ¿no? Imagínense que se encuentran en este periodo de gestación, 34 36 semanas, no saben cómo sacar a su bebé, que es un prematuro,
con alguna dificultad respiratoria, ¿no? Y ellas muchas veces se sienten culpables ante ello, ¿no? Entonces el apoyo emocional por parte nuestra es muy importante. La infección del tracto urinario, famosas ITUS. Pues las infecciones del tracto urinario generalmente ocasionan por bacterias. Acuérdense que la parte de la mujer es muy sensible y la gestante es mucho más sensible, ¿no? Por diarrea, ¿no? Entonces es por ahí donde los gérmenes van a ascender muy fácilmente y prácticamente no van a ocasionar estos problemas o síntomas molestosos. En este tipo de pacientes generalmente llegan a la urgencia con un diagnóstico de hito, un diagnóstico prescriptivo de hito, cuando llegan con fiebre. Muchas veces las gestantes llegan con fiebre y no ven un factor causal. Los cultivos pues demoran un cierto mínimo 3, 5, 7 días para ver, identificar qué germen ocasionando este problema urinario. Entonces, hasta ello no vamos a esperar, ¿no? a dar un tratamiento adecuado. Entonces, generalmente el médico ginecólogo indica una mejor opción de antibiótico inicial, ¿no? Previo pues a la toma de la muestra de los cultivos a procesar. Inicia la paciente tratamiento antibiótico. Cuando esto ya es muy severo, hace fiebre muy repetitivamente y a pesar de recibir un antibiótico y mientras no salga el muchas veces la paciente llega a hospitalizarse, ¿no? Se hospitaliza y ya conlleva ya tratamiento, lo que es el tratamiento antibiótico en forma parenteral, ¿no? En forma endovenosa. Eh, la siguiente, por favor. Las medidas preventivas, ya pues muchas mujeres sabemos que para prevenir una infección urinaria debemos de tomar bastante líquido, hacer una higiene adecuada, ¿no? Sobre todo en la gestante, porque como les vuelvo a decir, es una persona que tiene el sistema inmunológico un poco bajo. Mantener el área limpia, ¿no? Antes y después de no tener relaciones sexuales, hereditaria, ¿no? Y accionar oportunamente, ¿no? No estar reteniendo lo que es la orina. Y evitar los productos de higiene femenina, como son los jabones fuertes, incluso mujeres que usan los abdominales, evitar todo eso. Como diagnóstico de enfermería que podemos usar para esta patología puede ser deterioro de la alimentación urinaria relacionado con el genitourinario, tenemos que ver la hipertermia, porque muchas pacientes llegan con fiebre, ¿no? Como les decía, identificar los factores causales, ¿no? La etiología del problema, el tipo de bacteria, muchas veces se identifica con el urocultivo, y muchas veces las bacterias son formas rotativas. Vienen, o las pacientes son, las que sufren ITU, generalmente sufren son muy recurrentes, ¿no? Rotan los gérmenes, y se ponen susceptibles a los antibióticos. Bien. Tenemos otra patología dentro de lo que es la gestante, que es la amenaza de parto pretérmino. La amenaza de parto pretérmino generalmente se conlleva a las contracciones uterinas regulares que van a ocurrir antes de las 37 semanas de gestación, ¿ya? Y se asocia con cambios en el cuello, es decir, que ya va a haber apertura de la columna, ¿no? Ese es lo que es el trabajo de parto pretérmino. Y la amenaza de parto pretérmino es la aparición de una o más contracciones uterinas en 10 minutos, con nulas o escasas modificaciones cervicales y con ruptura o no de membranas. Es una gestación menos de 37 semanas y con un producto más de 500 gramos o menos de 2.500 gramos. Aquí tenemos factores predisponentes que ocasionan a lo que es parto prematuro. Las infecciones. Las infecciones prácticamente ocasionan lo que es duro, como es la vaginosis bacteriana, la coniolitis, o sea, la clínica, la ruptura de líquido
protección de la capa de protege al feto, antecedentes gineco-obstétricos personales, como antecedentes de partos pretérminos anteriores, ¿no? Antecedentes de abortos, que son abortos en la paridad inferior a 3, pacientes con infecciones uterinas, con biomas, estados. Tenemos los factores demográficos, edad, jóvenes, o pacientes muy mayores, la raza también, pacientes que son generalmente madres jóvenes o solteras, los estilos de vida, los hábitos, ya hemos mencionado, también condiciona a este tipo de patología, la carencia o inadecuado control prenatal, ¿no? Como enfermedades como sífilis, diabetes, anemias y hipertensión. Generalmente en el medio de diagnóstico, ¿cómo yo diagnostico que comparto este término? Con las famosas contracciones. Hemos mencionado que este paciente inicia con 3 contracciones en 20 minutos, demoran 30 segundos y usted está de edad gestacional desde 20 a 37 segundos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? En esta partida, cuando se presenta este problema, yo como paciente con este diagnóstico, controlando las contracciones uterinas, ¿no? Verificar lo que es la presión pélvica, aumento de la descarga vaginal, si hay dolor a nivel lumbar o sacro, dolor tipo cólico menstrual. Acuérdense que ya va a iniciar lo que es el trabajo de parto y se va a iniciar todo esto. El tratamiento, pues, generalmente tenemos que ver la biología. Si el feto también es menos de cuántas semanas es, tenemos que verificar cuántas se va a poder iniciarse un trabajo de parto, se va a retener, es lo que se puede hacer, ¿no? Consentimiento informado, prevenir el compromiso materno, interconsultas a otras especialidades y patologías funcionales, el reposo absoluto es básico, la abstinencia de relaciones sexuales, las ecografías de control, el tratamiento con autopolisis, esto es un producto que queremos esperar que todavía no nazca, el tratamiento con útero inhibidores, con tutores de la madurez hormonal, son los corticoides. Como diagnóstico de enfermería, vemos nosotros aquí a una paciente que está en hospitalización iniciada, la que ya se trabajo de parto y muchas veces es muy maduro, ¿no? Es un parto pretérmino, muy maduro que se va a dar, pero hay que tratar de mantener todavía esa gestación hasta el tiempo que más o menos esto pueda crecer. Entonces, muchas veces las pacientes se sienten en un estado de ansiedad muy crítico, porque tienen mucha sensación de culpa. Muchas veces, no, por culpa mi bebé va a ser mal, por culpa de los pequeños, o van a ser como una dificultad respiratoria, se tiene muchas veces. Entonces, es por ello que nosotros debemos darle un apoyo emocional y psicológico a la paciente. Temor, temor a lo desconocido, ¿no? Siempre explicarle los procedimientos que le estamos realizando a la paciente. Riesgo de la alteración de la mirada materna fetal, sí, que es un muy importante, porque no solamente afecta la parte materna, sino la parte fetal, ¿no? Entonces debemos de dar una información objetiva respecto al diagnóstico, al tratamiento y al pronóstico, ¿no? Con ayuda del equipo de salud. Ayudar al paciente a identificar situaciones que precipitan la ansiedad, escuchar siempre a la paciente, atención, por más mínimo tiempo que a veces no tengamos. Siempre escuchar a la paciente y ella va a sentirse muy aliviada. Observar 6 signos verbales o no verbales de ansiedad, insistir a la paciente sobre el uso de medicación, revisar el historial obstétrico para ver si hay factores de riesgo relacionados con el embarazo, realizar pruebas para evaluar el estado de viabilidad fetal, los perfiles físicos, las ecográficas, enseñar a controlar movimientos fetales, a contar los movimientos fetales, se mueve, permitir a grupos de apoyo a madres con riesgos y informar sobre desviaciones de normalidad de estado fetal, directamente al médico, ¿no? Al equipo de salud. Otras patologías que tenemos y se manifiestan dentro de lo que es el embarazo, tenemos lo que es las hemorragias. Bueno, aquí se ha clasificado las hemorragias tanto en la primera mitad del embarazo, segunda mitad del embarazo. Hablar de lo que es hemorragias es muy amplia, más o menos les he sintetizado un poco, porque se habla mucho de la primera mitad del embarazo, lo que es el aborto, ¿no? El aborto es simplemente la interrupción del embarazo, ya sea con o sin expulsión,
ya sea parcial o total del producto de la concepción, pero antes de las 22 semanas, o con un peso fetal menos de 500 gramos. Y la etiología o los factores causales de este aborto se refiere a malformaciones congénitas en un gran porcentaje, 70% de abortos espontáneos, a infecciones agudas de compromiso sistémico, a una deficiencia hormonal y a enfermedades interocurrentes. Aquí tenemos 5 tipos de aborto. Tenemos lo que es el aborto inevitable. El inevitable, como su nombre lo dice, inevitable. No hay nadie que lo pueda parar, se va a dar sí o sí. ¿Ya? En este inevitable se va a manifestar porque hay ruptura de membranas, por ende, pérdida de líquido amniótico. Imagínense, un producto de gestación menos de 20 semanas que se produzca ruptura de membranas, pérdida de líquido, no lo vamos a poder retener en todo el periodo de gestación, que es posible, ¿no? El aborto completo, en cambio, es la eliminación total del contenido uterino. Es decir, en el aborto completo sale el producto, la parte fetal, la parte de la placenta, prácticamente sale todo completo. El aborto incompleto, como su nombre lo dice, incompleto, sale parte o parcial del contenido, ¿no? Puede salir partes fetales, o sale parte fetal, queda placenta, o se ve como ambas. El aborto retenido o diferido es cuando el embrión o el feto muere antes de las 22 semanas, pero el producto es retenido, es decir, está dentro del vientre materno, no va a haber cambios en el apoyo uterino, no va a haber pérdida de líquido, nada por el estilo. Muchas veces la madre acude a su control prenatal, acude a su control tomando una ecografía y recién se dan en cuenta que el producto pues está muerto, ¿no? Prácticamente. Y el aborto séptico es una complicación infecciosa grave del aborto, con ahí tipos de infección. Entonces, ¿qué factores de riesgo están asociados a estos tipos de abortos, ¿no? De acuerdo a estos 5 tipos de abortos. Tenemos en edad materna, a pacientes muy jóvenes, menores de 15 años, o mayores de 35 años, a pacientes con multiparidad, aquellas que han tenido más de 3 hijos, 4, 5, 7 hijos, pueden tener este antecedentes de aborto. Antecedentes de abortos previos, patologías uterinas que comprenden su cavidad, son los miomas, generalmente. Los embarazos no deseados, pues son producidos por abortos ya son inducidos. Enfermedades crónicas, como las infecciosas o las endocrinas, malas condiciones socioeconómicas, pacientes con depresión, deficiencia de vitaminas, violencia familiar, intoxicaciones agudas. Aquí, ¿qué exámenes yo recurro para verificar lo que es la paciente debería de tener cuando cursa un proceso de aborto, ¿no? Cuando ella me entra a sala de emergencia con un tipo de aborto, es lo que yo debo de tener en cuenta: exámenes de laboratorio, un hemograma, hemoglobina y hematocrito. Muchas de las pacientes ingresan, si es un aborto inevitable, llegan sangrando, ¿no? Y a veces el sangrado es se puede decir, muy alarmante. Muchas veces las pacientes no han tenido el control prenatal, son pacientes anímicas o pérdida sanguínea, pues esto va a incrementar lo que es la pérdida de hemoglobina. Grupo sanguíneo y factor, porque si la paciente está sangrando, de hecho que componentes sanguíneos para poder ayudar a la paciente. Exámenes de orina, verificar si hay infecciones, exámenes de RPR o VRL, a ver si hay enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pruebas de confirmación del embarazo, porque muchas también de ellas no sabían que estaban embarazadas y vienen por sangrado vaginal, ¿no? Para diagnosticar lo que es el embarazo, sea por orina o sangre. De imágenes, lo que da una apertura más rápida para ver el tipo de aborto y la extensión de esta, o si haya quedado un tipo de restos, una ecografía. Entonces, la ecografía prácticamente va a revelar la cantidad de restos que hayan quedado o partes del que no se han quedado, o simplemente en el retenido, incluso la ausencia de los latidos fetales. Lo que es el tratamiento, cuando la paciente ingresa a hospitalización, son por ya complicaciones, ¿no? En emergencia se trata lo que es el aborto. La paciente ingresa según el tipo, se define según el tipo de aborto, porque es un aborto completo. La paciente va a no necesitar más tratamiento, nada, simplemente una verificación que ha salido todo, prácticamente completo, y la paciente muchas veces se regresa a casa.
¿no? Pero ese es un tratamiento, si es un aborto incompleto, que haya quedado restos, o es un aborto retenido, ¿no? Si es un retenido, pues se tiene que ayudar a la inducción para que pueda extraerse todo lo que se produce, ¿no? Pero si es incompleto, se hacen dos procedimientos importantes. Uno, que es el famoso AMEU. El AMEU es la aspiración manual endouterina. Es un procedimiento relativamente rápido, invasivo, y muchas veces si la paciente no tiene ninguna complicación de hemorragia, sepsis o infección, sale de alta desde emergencia, ¿no? Pero en este procedimiento se realiza a aquellas pacientes que hayan tenido abortos hasta las 12 semanas. O sea, gestantes de menos de 12 semanas, producidas por un aborto, se realiza. Pacientes que hayan tenido mayor de 12 semanas, hasta 2 semanas por aborto, se realiza lo que es el grado T. ¿Ya? El siguiente. ¿Qué cuidados voy a tener que realizar yo como enfermera? Si la paciente pues llega a complicaciones de emergencia, generalmente por pérdida sanguínea muy recurrente, mutante sangrado, o un proceso infeccioso, o un retenido que tiene que ayudarse a madurar el cuello para ayudar a introducir la extracción de este producto, la paciente se hospitaliza. Se hospitaliza y se pide todo lo que es los exámenes de laboratorio. Ya mencioné, desde lo que es el hemograma, el DRL, el grupo sanguíneo, una ecografía de control, el, el perfil de coagulación, ¿no? Todos los exámenes. Ahora, si el cuello uterino es permeable, realizar el grado uterino para la. Si el cuello uterino no es permeable, madurar con prostaglandinas, que es el famoso misoprostol, ¿no? Cuando la paciente llega a hospitalización para ayudar a, por ejemplo, en el aborto retenido, ayudar a dilatar cuello para que se ayude a la expulsión del producto, se utiliza lo que es la ovulación del cuello, ¿no? Con prostaglandinas. Si se usa el misoprostol, que generalmente el médico maneja eso porque también es todo un protocolo, ¿ya? De administración del misoprostol. El siguiente. Los criterios de alta, como ya les he mencionado, generalmente, según el tipo de aborto, la paciente sale de alta, puede salir de alta de emergencia, ¿no? Generalmente con un método anticonceptivo. Toda paciente, que es el protocolo del Ministerio de Salud, que toda paciente tratada post-aborto debe salir tratamiento con un método anticonceptivo. Ahora, si la paciente está prácticamente hemodinámicamente estable, sale de emergencia. Pero si la paciente tiene una complicación como es una hemorragia pues, perfusa, que tiene una hemorragia bien complicada o una infección, una sepsis, la paciente se hospitaliza para lo que es reponer, lo que es con hemoderivados o para administrar antibiótico-terapia parenteral. Las complicaciones que se puede llegar. ¿Un aborto puede llevar a complicaciones? Sí, puede llevar a complicaciones. Puede llevar a un shock trombólico, puede llevar a una sepsis. Entonces, si llega a algún tipo de complicaciones, de todas maneras se hospitaliza para mejorar el manejo y adecuado tratamiento. Sobre todo aquí que intervienen lo que es los médicos intensivos. Hemos tenido pacientes con abortos inducidos, abortos hemorrágicos que llegan con una complicación muy severa. Incluso se hospitalizan a UCI, muchas veces hasta tienen que extraer lo que es. ¿Con qué problemas encontramos en los pacientes? Encontramos estrés, ansiedad, emocionales. Muchas de las pacientes pues, no sabían que estaban embarazadas, otras sí tienen un embarazo pues, deseado, y a su vez lamentablemente se repitió durante el aborto. Entonces, para ellos su estado emocional muy difícil. Hay un dolor, sí, hay dolor agudo, es una imaginada porque es un proceso fisiológico que muchas veces no sabemos cuál es el factor causal, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Muchas veces es inevitable y hay un dolor en zona y riesgo de infección. Otra complicación que conocemos dentro del gestante, cuando inicia el embarazo, generalmente tenemos el famoso embarazo ectópico. Y prácticamente el embarazo ectópico, la definición así, es que el óvulo, ¿no? Se fecunda fuera de la cavidad uterina. Y puede ser complicado cuando se rompe o origina una hemorragia. Es decir, cuando hay lo que es la fecundación y se produce
en lo que es la trompa, y esto tiene que descender hasta el fondo del útero, muchas veces este óvulo fecundado no desciende, se queda en mitad de trompa. ¿Y qué pasa? No desciende. ¿Qué pasa con la trompa? Pues la trompa no está preparada para lo que es alojar a este óvulo. El óvulo fecundado de por ende va a crecer a las horas, a los días, va a crecer. ¿Qué pasa cuando va creciendo y se encuentra alojado en la trompa? La trompa se rompe, se rompe. Entonces, al romperse la trompa, va a ocasionar serias complicaciones en la paciente. Entonces, ¿qué ocasiona en la paciente? Dolor, muchas veces llega con dolor, una hemorragia intensa, no saben muchas veces qué se debe. Hay gestantes que simplemente no sabían que estaba gestando y llegan con este tipo de signos que complican o que hacen, eh, eh, llegan a demorar todavía el diagnóstico que tenemos. ¿Qué aspectos epidemiológicos tenemos? Generalmente se debe esta patología a usos intrauterinos. Se dice que un paciente famoso viudo, la T de pobre, no ocasiona lo que son las múltiples infecciones vaginales. Al ocasionarse las múltiples infecciones vaginales, normalmente ocasionan grandes secreciones. Las secreciones, por ende, no solamente van a ir la parte, van a salir con la parte externa, sino que también van a ascender, ascienden hasta los trompas, ocasionando este tipo de problemas. ¿Qué más tenemos? Factores asociados, tenemos la hipertrofia pélvica, el uso de prostágenos orales, tenemos antecedentes de embarazo ectópico, pacientes que han hecho ya embarazo ectópico anterior pueden volver a hacer embarazo ectópico de nuevo. Pacientes con antecedentes de cirugía tubaricularia, pacientes que han usado el dispositivo intrauterino, pacientes con tuberculosis extrapulmonar, pacientes con endometriosis también, síndrome de adicción, técnicas de interpretación. Los criterios de diagnóstico pues, van a referir mucho a lo que es la menorrea, sangrado genital anormal. Hay un dolor al usar el cérvix vaginal y hay una tumoración axial. Generalmente eso contradice el inicio, ¿no? El inicio del diagnóstico, porque muchas veces ya las pacientes llegan a un estado ya más crítico cuando esto se ha roto, hemorragia de patología clínica, generalmente se hace lo que para diagnosticar el embarazo, un HCG beta, para diagnosticar con hormonas profilatoriónicas, ¿no? Esta generalmente debe ser mayor de 1.500 unidades por litro, y una ecografía transvaginal. Con imágenes, simplemente con una ecografía transvaginal, se perturba mucho mejor el tipo ya de patología donde está localizada y qué extensión tiene. En lo que es la atención de enfermería, tenemos que tener muy en cuenta la referencia oportuna en las siguientes medidas. Primero, tenemos que es una paciente que lleva un sangrado muy doloroso, una paciente con un dolor muchas veces intenso al inicio. Entonces tenemos que mantener una vida constante de revolver libre, 18, hidratar a la paciente, ver los exámenes de laboratorio para poder, posiblemente va a ser de hecho una paciente que va a recibir componentes sanguíneos, sangre, plasma, ¿no? Tenemos que mantener la vía aérea porque es una paciente con riesgo a shock, ¿no? Shock hipovolémico general. Se hospitaliza la vida de la paciente y se prepara para la sala de operaciones, ¿no? Generalmente para un aparato exploratorio y pues responder todo lo que se daña. La siguiente. El pronóstico generalmente es favorable, pero sí es reservado ante la expectativa de nuevas gestaciones, ¿no? Generalmente esa trompa queda reconstituida, digamos, de cierta manera, pero muchas veces llegan complicaciones para que la paciente pueda gestar nuevamente, al menos por el lado. Entonces, tenemos dos trompas de izquierda. Si una se dañó, nos queda menos porcentaje de quedar embarazadas o no. Las complicaciones, como les decía, complicaciones shock hipovolémico y la peritonitis. Prácticamente los criterios de referencia se va a referir pues, la paciente con una vía de todavía no se asegura, o está excelente de salud. Aquí hay que tener mucho en cuenta porque se pone, como se dice, son los establecimientos de salud, ya sea de menor referencia a mayor referencia. Cuando nosotros referimos a cualquier tipo de paciente, a cualquier tipo de estos pacientes con estas patologías que ya les he mencionado,
Al menos el tratamiento, si estamos en un centro de salud o en un hospital de menor nivel, pues no vamos a tener capacidades resolutivas a tiempo. Tenemos que tener en cuenta que debemos actuar prácticamente porque corre el riesgo tanto de la vida, tanto de la madre, parte fetal. Entonces, mucho más tenemos que referir a la paciente al médico o una guía de libre. Si es necesario colocar oxígeno, si es necesario, hemos visto en patologías, colocar un antibiótico preventivo, ¿no? Si hay signos de parto inmaduro, preparar lo que es para lo que es una maduración pulmonar. Entonces debemos ya sería la paciente con una mejor calidad y pueda llevar a un centro de referencia de pues, capacidad resolutiva. Las otras patologías que se presentan dentro de lo que es la gestante, pero en la segunda mitad del embarazo, las hemorragias en la segunda mitad del embarazo tenemos dos conocidas. Uno es la placenta previa. Dentro de esta placenta previa vamos a encontrar varios tipos de placenta previa. Una que es la total, ¿no? Como su nombre lo dice, total, vamos a encontrar en toda la parte del cervix prácticamente, ¿no? Y prácticamente va a fluir la placenta previa parcial, si el orificio interno está fluido de forma completa, solamente parcial, parte de marginal, solamente es un borde placenta que se extiende hasta el orificio interno. Y la placenta de inserción baja, a menudo es cuando la placenta se implanta en el segmento inferior, pero no alcanza el orificio. Ahora, ¿todas ellas causan problemas? Pues sí, de cierta manera, problemas. Entonces, el diagnóstico simplemente es un examen médico ecográfico, ¿no? Toda paciente gestante de por sí ya es un control básico de ecografía desde el inicio de la gestación y según cómo van sus controles prenatales, ¿no? El tratamiento generalmente el paciente termina con cesárea, ¿no? Se hospitaliza y prácticamente está en reposo absoluto. El otro tipo de hemorragias de segunda mitad del embarazo es el desprendimiento precoz de placenta. Mira, yo ustedes lo prácticamente bien corto porque son muy grandes. Entonces, esta placenta, el desprendimiento precoz de placenta, la separación de la parte de la placenta o todo prácticamente de su implantación. Entonces, esta patología prácticamente va a implicar gran mortalidad, no solamente lo que es el producto, pero, entonces esto se va a presentar en las mujeres generalmente una vez en vez de 3 más frecuentes en mujeres que han tenido más de 5 embarazos. Esta es la incidencia. Entonces, lo que es la placenta previa, prácticamente también tiene su sistema de clasificación. O sea, va a tener 4 periodos de clasificación. Tenemos el grado 0, en la que la paciente no va a tener síntomas, pero si se palpa un coágulo retroplacentario pequeño o después del parto. En el grado 1 prácticamente se va a presentar una hemorragia, quizás con dolor uterino, pero va a ser muy leve. En el grado 2, la paciente tiene dolor uterino con en la madre, ¿no? Pero sí va a haber el ambiente al 50%. Y el grado 3, prácticamente la que está en la madre está en shock, aunque puede no haber hemorragia directa. Y el feto prácticamente, ¿no? A menudo la madre óvulo. Entonces, en estos grados a menudo como el leve, es el grado 1, moderado 2, grave. El diagnóstico y tratamiento, pues cuando llega una hemorragia vaginal, generalmente bien profusa la paciente, hay un dolor abdominal, hay un dolor uterino, con contracciones, y la hemorragia puede producir hipovolemia y a un choque congénito, generalmente a una coagulación de la mano. El tratamiento va a depender mucho de la pérdida de sangre de la paciente, de la madurez fetal, y también va a depender mucho del tipo de placenta previa que tengamos. Mucho va a depender de ello. Y también si ha detectado o no activa. Entonces, si detecta tiempo, pues prácticamente el manejo va a ser más oportuno. Aquí debemos usar también lo que es el uso de corticoides para ayudar a la función
del pulmón fetal, ¿no? Ya que incluye, va a ser prácticamente un periodo desinfectante, no sabemos cómo irá con el producto, feto. El nacimiento del feto no debe retrasarse a la afección materno-fetal. Prácticamente esta patología se debe de actuar inmediatamente de forma muy rápida. Entonces, ¿qué pasa si se presenta en zonas alejadas? Prácticamente va a llegar a complicaciones muy severas, tanto para el feto como para la madre. Llega incluso a desistir uno de los dos, ¿no? Porque es una patología muy severa. La siguiente. Aquí tenemos lo que es la clínica, de lo que es placenta previa, DPP, desprendimiento prematura de placenta y ruptura uterina. Algo así como un resumen. En el sangrado vaginal, prácticamente una placenta previa va a ser un rojo vivo. Entonces, por eso lo vamos a diferenciar. En cambio, el desprendimiento de placenta es un rojo oscuro. Y en la ruptura de prematura es un rojo oscuro, puede ser oculto. ¿Qué pasa con el tono uterino? El tono uterino de la placenta previa prácticamente va a estar normal. Si no, no va a haber casi dolor, no va a haber. En cambio, en el desprendimiento prematuro de placenta va a haber un dolor aumentado. Como decimos aquí, otra clínica, el dolor. Entonces, en placenta previa no va a haber dolor porque no hay toxicidad. En el desprendimiento sí va a haber dolor. Los latidos fetales. En la placenta previa puede haber, en tanto la placenta previa como el desprendimiento prematuro de placenta, los latidos fetales pueden ser variables o cero. Y los cambios hemodinámicos va a depender mucho del volumen de la pérdida sanguínea. Ahí entraría incluso una paciente a un shock. Entonces, ¿qué hacemos nosotras como enfermeras cuando nos llegan este tipo de pacientes en la emergencia? ¿No? Tenemos que verificar la perfusión tisular. Si es una paciente que ha perdido sangre en forma excesiva, tenemos que hacer la recomposición de las sanguíneas, ¿no? Valorar mucho lo que es los patrones que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, lo que es la respiración, colocar oxígeno, doble vía en este tipo de pacientes para infundir sangre, fluidos, otra, verificar la palidez, verificar lo que es un balance estricto, porque el paciente entra en el shock, observar las misiones, ¿no? Tenemos que verificar el tipo de tratamiento que va a llevar la paciente, si es una paciente que tiene que entrar a la sala, finalmente, y sobre todo verificar la realidad, tanto fetal, sobre todo, porque tiene muchas complicaciones ya del feto cuando se produce este tipo de patologías. Muchas veces no llegan a expresar. Siguiente. Y tenemos una patología que sí es muy amplia, en realidad, la preeclampsia, que se puede presentar después de las 20 semanas de gestación. Es una patología pues, considerada como una de las causas de la muerte materna a nivel no solamente nacional o mundial. Incluso se ha visto por un momento como una primera de las causas maternas. Ya no son tanto las hemorragias, sino la preeclampsia, o signos de trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Y hemos visto y vemos mucho que en las regiones o en periferias no lo están manejando adecuadamente. Entonces debería mucho conocer sobre esta patología. Entonces la preeclampsia, o los dentro de estos hipertensivos de la preeclampsia, lo que es la preeclampsia es una hipertensión por semana de gestación, que se va a presentar proteinuria de 0.3 gramos en orina de 24 horas. Eso es potente preeclampsia. ¿Y qué es eclampsia? Eclampsia es simplemente el adicional de las convulsiones en la paciente preeclántica. Es decir, la paciente tenemos una paciente preeclántica con hipertensión, proteinuria y se le adicionan las convulsiones. Eso es eclampsia. Y aquí hay que tener muy en cuenta que es la hipertensión, porque hay pacientes que muchas veces confunden o confundimos nosotros lo que es la hipertensión crónica. Tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el diagnóstico que cuando ingresa una paciente tenemos que ver los antecedentes. Si la paciente es hipertensa, ¿no? Puede condicionar a que haga una preeclampsia o puede adicionarse una preeclampsia asociada a la hipertensión crónica. Entonces tenemos que verificar bien con antecedentes si la paciente ingresa es hipertensa o no. Entonces para poder hacer el diagnóstico de preeclampsia. La siguiente diapositiva. Entonces la etiología o la fisiopatología de esta enfermedad de la preeclampsia. Tenemos factores etiológicos que condicionan, que son los factores genéticos, inmunológicos, endocrinos, nutricionales, infecciosos. Y tenemos una
una patología placentaria. Quiere decir que hay una liberación de factores tóxicos que van a circunscribir prácticamente todo esto a una disfunción endotelial. Va a haber una vasoconstricción e hipercoagulabilidad, ocasionando que una hipertensión, hay una lesión glomerular, proteinuria, hay una trombopenia, hemólisis, una isquemia hepática, una isquemia cerebral, que es producida por la eclampsia, la convulsión. Generalmente esta patología, esta eclampsia constante, es una patología que abarca múltiples órganos en la mujer, múltiples órganos, y su complicación es muy, muy severa. Y llega a un nivel que es la complicación de lo que es el sistema prácticamente de coagulación y trombopenia. Entonces, la preeclampsia se considera toda gestante más de 20 semanas de gestación, previamente normotensa, que presenta hipertensión arterial. La hipertensión, prácticamente, según la Organización de Ginecobstetricia, Obstetricia y Ginecobstetricia, nos refiere que la presión sistólica es mayor de 140 y la distólica mayor de 90. ¿Ya? Siempre en cuando lo controlamos en posoportunidades, con 4 horas de hipertensión. Si la presión arterial es mayor de 160, y es severa, ya es severa cuando es mayor de 160, en la diastólica no menor de 110, ¿no? La presión puede ser confirmada dentro de corto tiempo, 15 minutos. La siguiente. La proteinuria. Muchas veces hay algunas teorías que nos refieren que la proteinuria, en la mayoría de casos que en pacientes con preeclampsia, no es un signo de consideración, pero sí se considera en la gran mayoría de consideramos mucho lo que es la proteinuria, ¿no? Para evaluar ese tipo de pacientes. Porque no solamente ocasiona esta patología, sino que también puede haber daño renal, como les decía. Entonces, la proteinuria aumenta en el embarazo porque existe un incremento de la tasa de absorción glomerular, unido a una disminución de la tasa de absorción. Entonces, la proteinuria en sí, tenemos que saber cuánto es la densidad de esta para identificar si esta patología se está presentando. Entonces, yo puedo tener un criterio de preeclampsia o exceso de proteinuria simplemente con hipertensión, sí. Muchas veces hay pacientes que llegan a una eclampsia, o sea, se convulsionan, y muchas veces no tienen una hiperproteinuria. No hay proteinuria en la orina. Entonces, tenemos que verificar eso. Se ha encontrado, por eso que le digo que hay autores que se están viendo, verificando esto, si es necesario, pues, la proteinuria dentro de esta patología. Entonces, la presión arterial mayor de 160 sobre 110, hay una plaquetopenia, menos de 100.000, hay aumento de enzimas hepáticas, hay insuficiencia renal, la creatina aumenta, hay un edema pulmonar, hay cambios cerebrales y visuales, hay dolor en el epigastrio o corte derecho. El edema muchas veces también no está incluido, en algunos casos sí. Generalmente esto pues está considerado cuando se manifiesta en un 80% de los pacientes. Entonces se debe considerar un edema cuando hay un gran porcentaje. Y verificar el edema sobre todo si hay presencia de ascitis o edema en el abdominal. La siguiente. Exámenes de laboratorio podemos considerar todos. Si es una patología multisistémica que va a tocar varios órganos en la paciente, entonces tengo que yo solicitar o verificar los exámenes de laboratorio para cada uno de ellos. Puede ser el hemograma, el sanguíneo, los perfiles de coagulación, el hidrógeno, las plaquetas, las plaquetas, si hay daño hepático, tenemos que ir a la función hepática, la glucosa, creatinina, renal, la proteinuria, la sanguínea, ¿no? También las pruebas, lo que es anticoagulación. Las imágenes, si hay problemas respiratorios, tórax, ecografía hepática, renal, porque las complicaciones de esta patología puede llevar a una ruptura hepática que es más severa, ruptura hepática y la paciente incluso termina en diálisis y acción mecánica. La siguiente. La etiología posible nos refiere que hay un componente genético de deficiencia familiar y un posible mecanismo. Un componente extravascular, los vasos del útero placentario son más gruesos y cortos, o sea, todavía no hay definición exacta de esto. El tratamiento, pues, si nosotros identificamos a la paciente con un problema de preeclampsia,
preeclampsia al inicio, durante el control prenatal, nosotros debemos educar sobre los estilos de vida, ¿no? El estilo de vida, manejar adecuadamente su presión arterial, controlarse la presión arterial, el reposo, el estilo de vida que es la alimentación, ejercicio. ¿Qué más? Verificar lo que es ya el proceso de prenatal, los latidos fetales. Tenemos que ver aquí la viabilidad materna, no solamente materna, sino las partes fetales. La siguiente. La albúmina en orina también, ver si hay proteinuria, como decía, ¿no? Todos estos exámenes es para verificar compleja puede ser la enfermedad y puede afectar a órganos, a otros órganos. Sí. La siguiente. En la preeclampsia severa, pues una manifestación de la presión arterial mayor de 160/110, y aquí tenemos que prevenir mucho lo que las convulsiones en la paciente, un manejo adecuado en el tratamiento. Nosotros muchas veces sabemos del tratamiento no solamente hipertensivo, sino también el tratamiento anticonvulsivante. Y nosotros en los centros hospitalarios manejamos mucho lo que es el sulfato de magnesio, y he verificado que en diferentes centros hospitalarios manejan mucho el pero siempre es cuidar la dosis que se debe administrar y debe llegar a la paciente. Que debemos de comenzar con una dosis de ataque que es 4 gramos y una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora, cada 24 horas. Y esto nosotros lo manejamos, el material lo maneja muy bien. He visto muchos centros hospitalarios que lo manejan muy bien, pero hay jóvenes que también necesitan capacitarse en ese tratamiento. Porque muchas veces dicen, eso ahora veo a las jóvenes, pero no tengo bomba, así que ¿cómo voy a poner eso por tratamiento? Entonces no es necesario tener una bomba, nosotros iniciar incluso con nuestro hospital simplemente con un simple equipo de volumen y manejo adecuado y monitorización adecuada de la paciente. Hablar de sulfato de magnesio también es muy amplio porque es todo un procedimiento, el modo de administración en la gestante, como decía, pues el ataque y el. Así que, ¿no? Como veo, aquí vemos la presentación de la ampolla de sulfato de magnesio, que viene el 20%, y se puede administrar tanto como con dextrosa como de sodio, pero siempre en cuanto al modo que yo administre, pero tengo que verificar la dosis exacta que debo recibir. Como les digo, la dosis de mantenimiento, ¿no? Y tanto la dosis de ataque como de. Esto va a ayudar a la prevención de las conmociones y el daño neurológico. La siguiente. Entonces, para yo administrar este medicamento tan fundamental en esta patología, generalmente lo principal, ¿no? Aparte que yo ya sé cuánto debo de administrar por hora a la paciente, debo manejar primero la hidratación a la paciente, debo hidratar. Si yo administro el soporte de magnesio, tengo que asegurarme dos vías perfectas, una para hidratación y una para administración de tratamiento exclusivo del soporte de magnesio por una vía periférica. La siguiente. La siguiente. Generalmente cuando se produce esta patología en la gestante, el tratamiento recomendable ya es finalizar, si esta patología se manifiesta en la gestante, entonces para poder solucionar o dar mejor evolución a la paciente, ¿qué tengo que hacer? Terminar la gestación, culminar la gestación, ¿cierto? Pero tengo que verificar que culmino yo la gestación, en qué edad gestacional se encuentra la paciente. No vamos a también correr el riesgo de tener niños muy prematuros. Entonces aquí el trabajo prácticamente es en equipo, tanto el médico ginecólogo como el médico neonatólogo, para verificar la identidad de este bebé en feto, ¿no? Si es que se adelanta lo que es el parto o la cesárea, cuando terminan estas pacientes. ¿El siguiente? Entonces, en los casos de preeclampsia severa y eclampsia debe procederse a la gestación de inmediato y por cesárea, ¿no? Solo debe permitirse el parto vaginal si se encuentra el trabajo de parto con gestación mayor de 18, perdón. La eclampsia, como les puedo decir, prácticamente son las manifestaciones de las convulsiones adicionadas a la preeclampsia, o sea, la hipertensión. Siguiente. El tratamiento aquí debemos manejar la hospitalización, como les digo, vía aérea permeable, si es necesario colocar oxígeno, verificar bien la ventilación, colocar hidratación a la paciente, el sulfato de magnesio básico, ¿no? El sulfato de magnesio se usa incluso a las 24 horas post-parto. Entonces,
¿Qué es lo que yo tengo que hacer como primero? Verificar, conocer los antecedentes de la paciente. Si es una paciente hipertensa, si es una paciente pregrande, qué momentos se presentó, qué signos tiene, qué complicaciones tiene. Entonces debemos de conservar primeramente una adecuada perfusión muscular para evitar los riesgos tanto de la madre como de la bebé si es gestante, ¿no? Porque esta preeclampsia incluso se puede manifestar hasta después del porteo. Entonces tenemos que verificar toda la primera base de ventilación, verificar vías aéreas, permeables, presiones, colocar oxígeno, hospitales, ¿no? Evitar las condiciones. Administrar esos anticonvulsivantes, que es el citrato magnesio, el topa como medio hipertensivo, ¿no? Colocar siempre sondas politónicas, que tiene soporte magnesio, tiene que ir un adecuado balance hídrico, monitorizador. Así que tenemos que colocar sondas poli sí o sí. Valorar si es intoxicación de soporte magnesio. ¿El soporte magnesio también causa toxicidad? Sí, causa toxicidad. Puede haber una depresión respiratoria más severa. Cuando hay depresión respiratoria, por eso monitorizamos funciones vitales. Tenemos que tener en cuenta muy aquí el antídoto para lo que es el soporte magnesio si el paciente nos hace una depresión respiratoria, ¿no? Entonces, administrar el bicarbonato de calcio, verificar lo que es la depresión de reflejos, hipotensión, flacidez, signos de depresión respiratoria, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, los control de los latidos fetales, también es muy importante, y preparar al paciente. No monitorizar la hemodinámica de la paciente, todas sus funciones, porque como voy a decir, es una patología multisistémica. Entonces va prácticamente desde la parte cardíaca, renal, hematológica, un examen clínico estricto, ¿no? Y sobre todo debemos identificar todo lo que se debería tener en y para finalizar esto, prácticamente la complicación de todo este sistema de trastornos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante el síndrome de Hell? Finalizar la gestación inmediatamente, asegurar la transfusión de sangre, si es necesario, el tratamiento de sostén con angustia materna, realizar evaluación integral en diferentes especialidades, como puedo decir, es una patología multisistémica y muchas veces tenemos que actuar o coordinar con otros médicos especialistas. Eso sería todo. Muchas gracias.